El día amanece lentamente sobre la ciudad. La niebla se desliza entre los altos edificios, mientras las calles cobran vida con pasos apresurados, bocinas impacientes y voces que se cruzan sin escucharse. En medio de este torbellino, hay un banco en la plaza donde un anciano de cabellos blancos se acomoda bajo una manta delgada y gastada. Su nombre es José. Despierta con el frío cortante de la mañana y con un nudo en el pecho que ya se ha vuelto rutina. Pasa sus manos temblorosas sobre sus ojos cansados, intentando disipar los restos de un sueño. En su sueño estaba en casa, una casa que ya no existe. Su esposa reía en la cocina. Sus hijos corrían por el patio. Pero el amanecer siempre lo arranca de ese lugar seguro y lo devuelve a la dura realidad de las aceras y las miradas indiferentes. José se levanta lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo, marcado por el tiempo y la calle. Con pasos pausados, camina hasta la panadería de la esquina, donde el dueño, don Mario, a veces le da un pan duro y un café aguado. En el camino, observa a las personas que pasan con prisa, siempre mirando hacia adelante, nunca a los lados. Se pregunta si alguien lo recordaría si desapareciera, pero don José no se permite hundirse en la tristeza. Tiene una promesa que cumplir, un último hilo de esperanza que lo mantiene en pie. Y mientras haya un soplo de vida en su pecho, seguirá esperando. Porque a veces lo único que un hombre tiene es la esperanza. El viento frío cortaba la piel de don José mientras se ajustaba la manta sobre los hombros. El sol empezaba a elevarse en el cielo, pero su calor apenas alcanzaba la plaza donde dormía. Sentado en el banco, sostenía entre sus manos una fotografía amarillenta por el tiempo. La imagen estaba borrosa, pero no necesitaba nitidez para recordar. La memoria hacía su trabajo. En la foto había una mujer de cabellos oscuros recogidos en un moño y una sonrisa que parecía iluminar el mundo. A su lado, dos niños pequeños, un niño y una niña, reían, abrazados a las piernas de su padre. Aquel hombre en la foto, de semblante sereno y mirada llena de sueños, parecía alguien lejano, casi un extraño. Pero era él, era José, décadas atrás, antes de que la vida lo arrojara a las calles. Cerró los ojos, dejándose llevar por los recuerdos. El aroma del café recién hecho invadía sus sentidos, mezclado con el olor del pan horneado que llegaba desde la cocina. Oía la voz suave de doña Marieta, su esposa, cantando bajito mientras preparaba el desayuno. Las risas de los niños resonaban en el pequeño patio de su modesta pero acogedora casa. En aquellos días trabajaba como operario en una metalúrgica. Su sueldo era modesto, pero suficiente para mantener a su familia. Luego vinieron los recortes. Primero redujeron los turnos, después los salarios empezaron a retrasarse. Y, finalmente, la fábrica cerró. Pasó meses buscando empleo, pero la edad comenzaba a jugar en su contra. A los 50 años, pocos querían contratar a un hombre que ya no tenía la agilidad de los más jóvenes. Marieta intentaba tranquilizarlo. «Saldremos adelante, José», le decía, tomándole la mano. Y por un tiempo lo hicieron. Ella cosía por encargos, él hacía trabajos ocasionales donde podía, pero las cuentas se acumulaban y los acreedores golpeaban la puerta. El alquiler se volvió impagable. El día que llegó el oficial de justicia para desalojarlos, Marieta lloró. Sus hijos, ya adolescentes, miraron a su padre esperando una solución que él no tenía. Terminaron en casa de una prima de Marieta, pero no pasó mucho tiempo antes de que las miradas de compasión se convirtieran en impaciencia. José sentía el peso de la humillación cada vez que escuchaba los susurros en el pasillo, cada vez que alguien hablaba en voz baja sobre cómo no podían mantenerlos para siempre. Intentaba ayudar en lo que podía, pero el trabajo era escaso. Fue en una noche lluviosa cuando todo se derrumbó.
Él y Marieta discutieron. La desesperación de José explotó en palabras de las que se arrepentiría por el resto de su vida. «Tal vez sería mejor que desapareciera», gritó sin pensar. Marieta guardó silencio. Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas y se dio la vuelta sin decir nada. A la mañana siguiente, él metió algo de ropa en una bolsa de plástico y se fue. Se dijo a sí mismo que regresaría cuando tuviera algo que ofrecer, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El tiempo devoró todo y nunca volvió a casa. José abrió los ojos. El presente lo arrastraba de vuelta, cruel e implacable. El banco de la plaza era su hogar ahora, y la foto arrugada en sus manos era todo lo que le quedaba de la vida que alguna vez tuvo. Miró el cielo nublado y suspiró. Tal vez, en algún lugar, Marieta todavía lo recordaba. Tal vez sus hijos aún preguntaban por su padre, y tal vez, solo tal vez, aún hubiera tiempo para reencontrarlos. El aroma de pan fresco y café recién hecho se escapaba de la panadería, mezclándose con el aire frío de la mañana. José se apoyó en el marco de la puerta, ajustando el gorro raído sobre su cabeza. Don Mario, el dueño de la panadería, lo notó e hizo un discreto gesto con la mano. No hacían falta palabras. José entendió. Entró despacio, evitando las miradas desconfiadas de los clientes. «Buenos días, don José», dijo Mario, empujando por el mostrador un pan del día anterior y un vaso de café aguado. «Dios te bendiga, Mario», respondió José con una sonrisa cansada. Se sentó en un rincón, sosteniendo el vaso caliente con sus manos temblorosas. El café era flojo, pero calentaba su pecho. Mientras masticaba el pan lentamente, observaba a la gente a su alrededor. Algunos lo miraban con indiferencia, otros con desagrado, pero la mayoría simplemente no lo veía. Ser invisible era, en cierto modo, un alivio, pero también era una carga. Afuera, la ciudad latía con su ritmo implacable. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana, y la avenida principal hervía de movimiento. José caminaba sin prisa, sin destino, como lo hacía todos los días. Pasaba por los mismos rostros, los mismos lugares, los bancos de la plaza, los callejones donde encontraba a otros sin hogar, la iglesia donde, a veces, le daban un plato de sopa. En el semáforo vio a un niño de la calle equilibrándose en una sola pierna mientras limpiaba los vidrios de los autos. El claxon estridente de un conductor impaciente lo hizo dar un salto hacia atrás. José suspiró. Conocía bien esa desesperación, esa carrera silenciosa contra el hambre. Niño», llamó. El chico, que no parecía tener más de 10 años, dudó antes de acercarse. «¿Qué pasa, tío?». José partió el pedazo de pan que aún le quedaba y se lo extendió. El niño lo tomó rápidamente, mirando a los lados como si temiera que alguien se lo arrebatara. «Gracias, tío», dijo, alejándose enseguida. José lo observó correr detrás de un poste y devorar el pan. Aquella escena le trajo recuerdos amargos. Sus hijos nunca pasaron hambre, pero si él no se hubiera ido, ¿lo habrían hecho? ¿Fue mejor así? Siguió caminando. Cada paso le dolía en el cuerpo, sus rodillas castigadas por el tiempo y el frío. Pasó por la plaza y vio a doña Cleusa, una señora que vendía caramelos en la esquina. Era de las pocas personas que lo trataban con dignidad. «Buenos días, Cleusa». «Buenos días, ¿todo bien?». Él rió bajito, como siempre. Cleusa suspiró y sacó un caramelo del bolsillo. «Toma, de menta, tu favorito». Él lo aceptó con un leve asentimiento y se lo llevó a la boca, saboreando el frescor familiar. Era un gesto pequeño, pero en esos pequeños gestos, José encontraba fuerzas para seguir adelante. El sol ya estaba alto cuando volvió a la plaza. Se sentó en su banco, observando el mundo girar a su alrededor. Pensó en Marieta, en sus hijos. ¿Seguirían en la misma ciudad? ¿Aún se acordarían de él? Una sombra cubrió su visión.
Levantó la mirada y vio a un joven con traje oscuro y expresión vacilante. «Disculpe, ¿usted es José da Silva?» El corazón de José se detuvo por un segundo. La pregunta parecía sencilla, pero cargaba un peso enorme. «¿Quién pregunta?», murmuró con la voz entrecortada. El joven abrió su portafolio y sacó un sobre arrugado. «Me llamo André, soy asistente social. Creo que encontré algo que le pertenece». José tomó el sobre con sus manos temblorosas. Lo abrió con cautela, como quien teme lo que va a encontrar, y dentro de él había una carta, con la caligrafía delicada que jamás olvidaría, de Marieta. El mundo pareció dar vueltas. Sintió el pecho oprimido. Después de tantos años, ¿sería posible que su esperanza finalmente tuviera razón? El sobre pesaba como un ladrillo en sus manos. Sus dedos arrugados recorrieron el borde amarillento, sintiendo el papel frágil entre ellos. Respiró hondo antes de abrirlo. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que aquella carta tenía el poder de cambiarlo todo. Desplegó el papel con cuidado. La caligrafía delicada era inconfundible. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos recorrían las primeras palabras. «José, hace tanto tiempo que no sé si esta carta llegará a ti. No sé si aún caminas por estas calles o si el destino ya te ha llevado a otro lugar. Pero si sigues por ahí, si todavía queda un resquicio de nosotros en tu corazón, necesito que leas esto hasta el final. Los primeros años sin ti fueron difíciles. Los niños preguntaban dónde estaba su padre y yo no sabía qué responder. Al principio inventé historias. Les dije que volverías cuando encontraras trabajo, que solo necesitabas tiempo. Pero los meses se convirtieron en años y dejaron de preguntar. Fue entonces cuando me di cuenta de que para ellos te habías convertido en un recuerdo lejano. La vida siguió, José. Tuve que seguir adelante, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme dónde estarías, si estabas bien, si aún nos recordabas. Si algún día esta carta llega a tus manos, quiero que sepas que aún hay tiempo. No para reescribir nuestra historia, porque el tiempo es cruel y no devuelve lo que se lleva. Pero tal vez aún haya tiempo para el perdón, para un último encuentro, para la despedida que nunca tuvimos. Si aún quieres vernos, ve a la iglesia de la calle San Bento el próximo domingo. Estaré allí a las 3 de la tarde. Si no vas, lo entenderé, pero al menos sabré que lo intenté. Con cariño, Marieta». José sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Las palabras danzaban frente a él, mezclándose con el llanto que intentaba contener. Volvió a leer cada línea como si quisiera grabarlas dentro de sí. Marieta aún pensaba en él. Después de tantos años, después de tanto silencio, todavía quería verlo. Pero si iba, ¿cómo lo recibiría? ¿Qué dirían sus hijos al ver al padre que los abandonó? «Señor José». André lo llamó suavemente, trayéndolo de vuelta al presente. José parpadeó, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Cómo encontraste esto?». El joven se sentó a su lado en el banco, cruzando las manos sobre la rodilla. «Trabajo en asistencia social y, hace algunos meses, comencé a investigar sobre personas sin hogar que podrían tener familiares buscándolos. Encontré esta carta en el refugio de la iglesia. La dejaron allí hace semanas, esperando que alguien que lo conociera apareciera». José miró la carta nuevamente. Marieta lo esperaría el domingo. Hoy era martes. Eso le daba 5 días para decidir si tendría el valor de ir. «¿Quiere ir?», preguntó André observando su expresión. José vaciló. Quería, pero el miedo era más fuerte que el deseo. «Yo no lo sé». El joven asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Tiene tiempo para pensarlo, pero sea cual sea su decisión, puedo ayudarlo». José lo miró con sorpresa. «¿Ayudar cómo?».
a encontrar un lugar donde dormir estos días, a conseguir ropa limpia, quizá incluso un corte de cabello. Si decide ir, merece estar bien. José soltó una pequeña risa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupó por él de esa manera? Guardó la carta en el bolsillo. El papel parecía arder contra su piel. Todavía había tiempo. ¿Pero tendría el valor de usarlo? La carta de Marieta parecía latir dentro del bolsillo de José. Cada vez que intentaba ignorarla, su mente lo traicionaba, trayendo de vuelta el sonido de su voz, el rostro de los hijos que no veía en años, el peso de las decisiones que lo llevaron hasta allí. Esa noche durmió poco. El banco de la plaza era el mismo de siempre, duro y frío, pero ahora había algo diferente, la inquietud. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una elección. Podía seguir con su vida como siempre, aceptando el olvido, o podía ir a esa iglesia el domingo y enfrentarse a todo lo que dejó atrás. Pero merecía ese reencuentro. A la mañana siguiente, André apareció de nuevo. Esta vez traía un saco con ropa limpia y una toalla. «Venga conmigo, don José. Necesita un baño y un lugar donde dormir». José dudó. El orgullo, ese viejo compañero, le susurraba que no necesitaba caridad. Pero algo dentro de él, un resto de esperanza, lo hizo ponerse de pie. André lo llevó a un refugio, donde pudo darse una ducha caliente por primera vez en años. El agua corría por su cuerpo delgado y envejecido, llevándose la suciedad y un poco del peso de los años en la calle. Cuando salió del baño, se sintió casi como un hombre nuevo. André le entregó un pequeño espejo. José miró su reflejo. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, las arrugas más profundas, la barba larga y descuidada. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Un corte de cabello ayudaría, ¿no cree?, sugirió André con una sonrisa. Y así, por primera vez en décadas, José se sentó en una silla de barbería. El barbero, un hombre simpático, cortó con paciencia su cabello canoso. Cuando terminó, José casi no se reconoció. «Ahora sí», dijo André, «está listo para el domingo». José no respondió. Aún no estaba seguro de que iría. Esa noche, acostado en el colchón del refugio, volvió a leer la carta una vez más. Tocó las palabras de Marieta con los dedos temblorosos, intentando absorber cada sentimiento oculto en ellas. Sabía que, si iba, tendría que enfrentarse a la mirada de sus hijos. Tendría que aceptar la verdad de que los había abandonado. Pero si no iba, quizás pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría sucedido. El domingo se acercaba y con él la decisión más difícil de su vida. Y entonces, cuando el reloj marcó la medianoche y el refugio quedó en silencio, finalmente susurró para sí mismo: «Voy a ir». El domingo llegó con un cielo gris y pesado, como si toda la ciudad contuviera la respiración. José despertó temprano, pero tardó en levantarse. El miedo le oprimía el pecho. Había esperado este día durante años, o tal vez había huido de él todo ese tiempo. Se puso la camisa celeste y el pantalón social desgastado que André le había dado. No eran nuevos, pero estaban limpios. Se calzó los zapatos gastados, que se sentían extraños en sus pies acostumbrados al suelo frío de la calle. Se miró en el espejo del refugio y sintió un nudo en la garganta. Ese hombre ahí se parecía más al José que Marieta conoció, pero seguía siendo él. André lo acompañó hasta la iglesia de la calle San Benito. El camino pareció más largo de lo que era, como si cada paso trajera consigo un nuevo peso, un arrepentimiento olvidado. Cuando llegaron, José se detuvo en la acera. El reloj de la iglesia marcaba las 14:55. Aún había tiempo para huir. «¿Quiere entrar solo, señor?», preguntó André. José respiró hondo. «Sí, necesito hacerlo solo». Subió los escalones con lentitud.
Su corazón latía con fuerza en el pecho. Cuando empujó la puerta, el aroma a madera antigua y velas encendidas lo envolvió. El salón estaba casi vacío. Algunas personas rezaban en silencio y entonces la vio. Marieta estaba sentada en el último banco, de espaldas a la puerta. Su cabello, antes negro, ahora estaba cubierto de canas, pero su postura seguía siendo la misma. A José le flaquearon las piernas. Por un instante pensó en irse, pero entonces ella se movió, como si hubiera sentido su presencia. Con pasos cautelosos, él caminó hasta ella y se detuvo junto al banco. «Marieta». Ella giró el rostro. Sus ojos encontraron los de él, y en ese instante el tiempo se desvaneció. Los años en la calle, las noches de frío, el silencio, todo desapareció. Ella cubrió su boca con una mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «José». Su voz tembló, cargada de emoción. Él intentó sonreír, pero su rostro se quebró en un sollozo. «Yo lo siento mucho». Marieta guardó silencio por un momento. Luego, como si todo el peso de los años finalmente la alcanzara, cerró los ojos y respiró hondo. «Te tardaste». José bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé». Marieta lo miró durante unos segundos más, como si intentara reconocer en aquel hombre cansado al esposo que un día conoció. Y entonces, sin previo aviso, extendió la mano. «Siéntate». Él obedeció. Durante largos minutos permanecieron allí sin decir nada. El silencio entre ellos no estaba vacío. Era un silencio lleno de dolor, de recuerdos, de palabras que nunca fueron dichas. Finalmente, Marieta suspiró. «Hay tanto que quisiera decir, tanto que quisiera entender». José entrelazó sus manos, intentando contener el temblor. «Arruiné todo, Marieta. Creí que estaba haciendo lo mejor para ustedes, pero solo causé dolor». Ella cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. «Nos lastimaste, José, pero nunca dejé de preguntarme dónde estabas, nunca dejé de preguntarme si seguías vivo». Él tragó en seco. «Pensé en volver tantas veces, pero tenía miedo de lo que encontraría». Ella asintió lentamente. «Nuestros hijos crecieron sin un padre. Fue difícil, pero dudó». José sintió un nudo en el pecho. «Pero están aquí». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Aquí?». Ella miró hacia la entrada de la iglesia. José siguió su mirada y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dos adultos estaban de pie en la puerta, observándolo con expresiones indescifrables. Su corazón vaciló. Conocía esos rostros. Habían cambiado con el tiempo, pero seguían siendo los mismos. Sus hijos, el reencuentro que temió toda su vida, finalmente había llegado. Y no sabía si estaba listo. El tiempo pareció desacelerarse. El silencio en la iglesia se hizo aún más denso, como si contuviera la respiración junto con ellos. José miró a los dos adultos parados en la puerta. Eran sus hijos, pero al mismo tiempo eran extraños. El último recuerdo que tenía de ellos era el de dos niños jugando en el patio, corriendo tras una pelota de trapo. Ahora veía a un hombre de mirada dura y a una mujer con una expresión imposible de descifrar. Marieta se levantó lentamente, tocó el brazo de José con un gesto sutil, como queriendo decirle que no estaba solo, pero al mismo tiempo que debía enfrentar aquello por sí mismo. Los hijos se acercaron. Clara, la hija, fue la primera en hablar. «Así que es verdad. Estás vivo». Su voz era firme, pero cargada de un amargor imposible de ignorar. José intentó responder, pero su garganta parecía cerrarse. Miguel, el hijo, cruzó los brazos. «Pasamos toda la vida creyendo que estabas muerto». José bajó la cabeza. «Lo sé,
Clara soltó una risa, pero sin alegría. Lo sabes. ¿Crees que sabes lo que fue crecer sin padre? ¿Crees que sabes lo que fue ver a mamá llorar noche tras noche, sin saber si estabas vivo o muerto? José sintió el pecho apretarse. Nunca quise lastimarlos. Miguel dio un paso adelante. Pero lo hiciste, y mucho. El viejo cerró los ojos por un instante. Sabía que merecía cada palabra. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si estoy aquí es porque nunca dejé de pensar en ustedes. Clara mordió sus labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Entonces, ¿por qué nunca volviste? José respiró hondo. Al principio, porque creí que hacía lo mejor. Después, porque tenía miedo de que me odiaran. El silencio se hizo aún más pesado. Miguel se pasó las manos por el rostro, claramente luchando contra la ira. ¿Y qué esperabas? ¿Que te abrazáramos y olvidáramos todo? José negó con la cabeza. No, solo quería una oportunidad para decir que lo siento. Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, había un brillo de dolor y nostalgia. Quería odiarte, papá. Juro que quería. Pero cuando te vi ahí sentado, una parte de mí todavía recordó al hombre que me enseñó a andar en bicicleta. José sintió un nudo en la garganta. Miguel desvió la mirada. No sé si puedo perdonar. José asintió lentamente. No espero que me perdonen ahora. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero si algún día hay un espacio para mí en sus vidas, aunque sea pequeño, estaré aquí. Marieta, que había estado observando todo en silencio, tocó el hombro de su hijo. El perdón no llega de golpe, Miguel, pero a veces basta un paso. Clara respiró hondo. Después de un largo instante, dio un pequeño paso adelante. No sé cómo seguir adelante con esto, papá, pero tal vez podamos intentarlo. José contuvo las lágrimas. Miguel no dijo nada, pero en el último momento miró a su padre y le hizo un leve gesto con la cabeza. No era mucho, pero era un comienzo. Y para José, eso ya era más de lo que jamás se atrevió a soñar. Los últimos rayos del sol atravesaban las vidrieras de la iglesia, tiñendo el suelo de tonos dorados y rojizos. Don José permaneció sentado en el banco por un tiempo, observando a sus hijos. Seguían allí, incluso después de todo lo que se había dicho. Era un comienzo. Marieta tocó suavemente su mano, un gesto que contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Él la miró y por un instante viajó en el tiempo. Vio a la joven mujer que una vez amó, la madre de sus hijos, la compañera que cargó sola un peso que debió haberse compartido. ¿Dónde estás viviendo?, preguntó Clara de repente. José bajó la mirada. La vergüenza regresó como una ola fría. Yo estoy en la plaza. Clara parpadeó varias veces, asimilando aquella respuesta. ¿Estás viviendo en la calle? Él asintió lentamente. Miguel suspiró, pasándose la mano por el rostro. Dios mío, papá. Marieta miró a sus hijos, luego a José. Entonces respiró hondo antes de decir: esto tiene que cambiar. José abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Marieta acomodó sus cabellos grises detrás de la oreja, un viejo hábito que él recordaba bien. No digo que podamos borrar los años que han pasado, José, pero tampoco puedo simplemente dar la espalda ahora. Clara cruzó los brazos, pensativa. Podrías ir a un refugio mejor, al menos por ahora, y tal vez podamos ayudar a conseguir algo más estable. José abrió la boca para responder, pero Miguel lo interrumpió. Aún no sé cómo me siento con todo esto, dijo con sinceridad, pero sé que no quiero que sigas viviendo en la calle. Los ojos de José se humedecieron. Nunca imaginó que, después de tanto tiempo, su familia aún se preocuparía por él. No quiero ser una carga para ustedes, murmuró. Marieta volvió a tomar su mano.
Ya has cargado con este peso solo por demasiado tiempo, José. Él cerró los ojos por un instante, intentando contener la emoción. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad. Clara sonrió, de forma discreta pero sincera. Tal vez no sea exactamente una segunda oportunidad, papá, pero podemos intentar construir algo nuevo. El pecho de José se oprimió. Por primera vez en muchos años, sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Miguel miró su reloj. «Vamos, podemos seguir hablando en el camino». José dudó. Era difícil abandonar una vida de años en la calle, incluso si esa vida era dura. Pero al mirar a su familia, supo que ya no tenía razones para seguir allí. Se levantó, y al salir de la iglesia junto a Marieta y sus hijos, comprendió que no solo estaba dejando un edificio atrás, estaba dejando atrás al hombre olvidado que había sido, y comenzando, aunque tarde, a reencontrarse a sí mismo. La historia de Don José es un retrato de la soledad, la culpa y la búsqueda de redención. Pasó años creyendo que no merecía el amor de su familia, que su ausencia había sido una sentencia sin retorno. Pero la vida, por más dura que sea, siempre guarda pequeñas oportunidades de empezar de nuevo. Tal vez el perdón no llegue de inmediato. Tal vez las heridas nunca sanen por completo, pero mientras haya amor, aún hay esperanza. Y, a veces, la esperanza es todo lo que un hombre necesita.